Si alguna vez te has sentido desconectada de ti misma, este video es para ti. Inicié mi proceso espiritual en el 2020, después de sentirme perdida, desconectada, cansada de los mismos patrones repetitivos, y lo que aprendí transformó mi vida por completo. Todo comenzó con un cambio de conciencia. Me hice consciente de mi persona, de por qué estaba yo aquí en este planeta, qué venía a hacer aquí, no mi propósito de vida, pero mi persona en sí como ser humano en este colectivo. Comenzó con esa conciencia de entender muchas cosas que pasan en este mundo, muchas cosas que no percibimos, que no vemos, de las que no nos enteramos y que a veces o la mayor parte del tiempo nos afecta de manera directa o indirectamente. Todo eso, comencé un trabajo de análisis y observación hacia mi persona, hacia mi forma de ser, mi carácter, qué eran las cosas que me hacían enojar, porque yo mantenía un estado de ánimo, de enojo interno, pero no entendía el por qué. Entonces empecé a integrar dentro de mis hábitos ciertas herramientas que me ayudaron a comenzar esa transformación, a comenzar a ver mi entorno desde otra perspectiva, a verme a mí desde otra perspectiva. Comencé un proceso entre tantos de sanación interna, pero también de conciencia universal, conciencia integral. Ahí fue donde yo aprendí acerca de las leyes universales. Y todo esto comenzó en el 2020. Todo esto, toda esta información me empezó a llegar a mí en este año, donde yo me enfoqué en crecer como ser humano, no en el área profesional, no en el área de relaciones o en el área de cualquier otro tipo, ¿no? Sino simplemente fue un tema más espiritual. Hace muchísimos años yo estuve con terapia de psicología y recuerdo muy bien que en las dos ocasiones con dos diferentes psicólogas, las dos repitieron exactamente lo mismo y me dijeron que necesitaba encontrar mi espiritualidad, no necesariamente una religión, pero la espiritualidad. Y yo no entendía lo que ellas me decían, no entendía su concepto de espiritualidad. Estaba completamente perdida en el tema por el hecho de que en algún momento de mi vida, después de pasar por varias religiones y no entender muchas cosas, simplemente decidí ser atea, creer en la ciencia. Pero en ese año, en el 2020, fue donde yo me di cuenta que me hacía falta algo más, que hacía falta esa llama que hace una vela, una vela. Yo no tenía esa llama dentro de mí, a mí me hacía falta algo. No estaba conectada, estaba en desconexión. Y muchas preguntas empezaron a surgir en mi mente, de las cuales no todas tienen respuesta. Pero me cuestionaba mucho. Me cuestionaba mucho acerca del por qué llevaba la vida que llevaba, por qué sentía esos sentimientos de enojo sin saber por qué me sentía triste sin saber por qué. A veces simplemente estaban ahí, vivían ahí, pero no estaba completamente consciente del por qué. Sentía ese vacío, sentía esa desconexión, no entendía. Mi razón no me daba para más y no comprendía qué era lo que estaba pasando en mi interior. Fue en ese vacío donde finalmente encontré mi verdadero yo. Si sientes que esto está resonando contigo, deja un comentario en este video con tu experiencia, me gustaría saber, para saber que no estoy sola, saber que no he pasado por este tipo de procesos sola, de que hay más de nosotros allá afuera. Me encantaría leerte. Te voy a explicar las señales de este proceso
de esta sacudida que si no lo has vivido o lo estás viviendo, vas a poder entender en qué proceso estás. Y probablemente va a haber cosas que te van a quedar un poco más claras de lo que estás sintiendo y de lo que estás pensando. La primera de estas señales es sentir ese vacío en tu interior, esa desconexión. Otra de las señales es que comienzas a hacerte preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué vine a hacer a esta vida? Em, Preguntas que a veces sientes que no tienen respuesta o que no encuentras esa respuesta del por qué estás aquí, de, de que no le encuentras ese sentido a la vida, a estar. Son esas preguntas que a veces dices, todo esto tendrá sentido, todo lo que hago tendrá sentido, ¿para qué hago lo que hago? La tercera señal es mucho cansancio, fatiga, te da mucho sueño. Pero ese cansancio, esa fatiga, ese sueño es más que nada el cansancio de todo lo superficial, de todo lo que está allá afuera, de todo lo material, de todo eso que te llena por un corto plazo y no por un largo plazo, de eso que viene y se va, de esos patrones repetitivos, del estar repitiendo las mismas situaciones con diferentes personas y en diferentes lugares. Por ejemplo, cuando pasas de una relación amorosa a otra y después te das cuenta que estás con una persona muy similar a la que estuviste anteriormente. Ahí esos te empiezas a dar cuenta que son patrones repetitivos. O por ejemplo, sales de un ambiente de trabajo a otro ambiente de trabajo y te das cuenta que es muy similar al ambiente donde estabas anteriormente. Ahí es donde comienzas a darte cuenta de estos patrones repetitivos que hay en tu vida y te empiezas a cuestionar el porqué de esto. Si quieres herramientas para navegar esta etapa, revisa la descripción de este video. Hay recursos que te pueden ayudar a comenzar. Aquí van unas preguntas. Quiero que te observes, analices y hagas una introspección. ¿Qué cosas en tu vida te hacen sentir vacía, aunque todo parezca perfecto? ¿Qué patrones sigues repitiendo sin sentido? Si nadie te juzgara, ¿qué elegirías hacer diferente? Esta crisis que estás viviendo en este momento es un inicio del despertar de conciencia, de tu despertar y de tu transformación como ser humano. Ser humano en conexión con la conciencia colectiva, con el ser uno, con el universo, con tu ser superior. Te voy a dejar algunas sugerencias eh, de prácticas iniciales en este proceso de despertar. La primera es reconocer y aceptar la incomodidad, esa incomodidad que te está invadiendo, eso que no sabes qué es lo que está pasando dentro de ti. Reconócelo, obsérvalo y acepta esta incomodidad, porque es una incomodidad que te va a dar un empuje hacia una transformación que no habías tenido antes, hacia una transformación de ti misma donde el juego empieza a cambiar, porque tu mente empieza a cambiar, tu ser interno, tus decisiones, tus acciones, tus pensamientos y tus sentimientos se empiezan a alinear a algo superior. Otra sugerencia de prácticas para este proceso de despertar es comenzar a mirar hacia adentro, voltear el ojo hacia adentro, en lugar de tener la mirada hacia el exterior, hacia lo externo, empezar a verte a ti. ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesito hacer yo para cambiar esto externo?
y siempre es voltear hacia adentro, hacia tu interior. Puedes utilizar el método de journaling, practicar la meditación. La meditación ayuda muchísimo en este proceso de despertar porque te ayuda a tener una conexión más profunda contigo y a entender cosas que ahorita no entiendes. En la meditación haces las preguntas que no tienes respuesta en este momento. Y durante esa meditación, estas preguntas llegan a tener respuestas. Haz un hábito la introspección. Hacerte preguntas claves todos los días de lo que sentiste, de cómo reaccionaste y de cómo estás cambiando tu forma de ver las cosas, de tu entorno, a ti misma. Y por último, deja de huir de lo que sientes. No huyas de tus sentimientos. Ponles atención. Porque si tu cuerpo está arrojando un sentimiento es porque necesita tener tu atención en ese momento. Dale su espacio, dale su tiempo, decide qué tanto tiempo vas a estar en ese sentir y después déjalo ir. Y sigue alimentándote a ti, nutriéndote de esa fuente de energía de la que estás a punto de conectarte o de la que ya te estás conectando. Y si quieres aprender más sobre cómo atravesar esta etapa y transformar tu vida, te invito a conocer mi libro Rise con Amor Propio. El link está en la descripción de este video. Y si nadie te lo ha dicho hoy, déjame ser la persona que te lo diga. Te amo, te honro y estoy muy orgullosa de ti. Sigue eligiéndote una y otra vez. Yo soy Eva, bienvenida a mi canal. Este es tu espacio. Gracias por estar aquí. Chao.